Benvinguts a l'últim Parlant amb Crèdit d'aquesta temporada. Avui serà un dia molt especial, ja us dic que serà l'última entrega, però no l'última de totes, sinó només d'aquesta temporada. Avui ens acompanyaran cares ja conegudes en aquest programa. Avui tornarem a parlar d'hipoteca, però ho farem parlant sobretot de la llei d'habitatge que s'ha aprovat, també dels avals que s'han aprovat des del govern, com afecta això a la situació de les persones que vulguin adquirir una casa o que vulguin, en el seu cas, llogar-la. Parlarem de com està la situació en el mercat i també tindrem una entrevista molt especial amb recursos humans per saber quina és la millor manera de fer una entrevista de feina, de com presentar el nostre currículum per tal d'aconseguir un bon lloc a una empresa o a l'empresa que nosaltres volem. Així que m'acompanyeu en aquesta última entrega d'aquesta primera temporada de Parlant amb Crèdit? Comencem, com sempre, amb les notícies més destacades de la setmana, i és que les llars espanyoles ja destinen un 47% dels seus ingressos al lloguer. Segons un estudi realitzat per Idealistes sobre la base de les dades del primer trimestre de l'any, 7 capitals espanyoles superen aquest percentatge, sent Barcelona amb un 40% la que exigeix un major esforç familiar per poder pagar el lloguer. Per darrere li segueixen Palma amb un 37% i Madrid, València i Màlaga amb un 33% en els 3 casos. El volum de població, l'atractiu turístic i el preu de l'habitatge són alguns dels factors que influeixen en aquest augment del preu. Per províncies, Màlaga és la que exigeix un major esforç econòmic amb un 47%. La segona notícia del programa d'avui és que el 65,7% de les hipoteques que es van signar al febrer van ser a tipus fix. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, 2 de cada 3 hipoteques continuen signant a tipus fix, malgrat la pujada dels tipus d'interès per part de les entitats bancàries. El tipus d'interès mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges a l'inici és del 2,86% i el termini mitjà és de 24 anys. Per a les hipoteques a tipus variable, el tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,70% i del 2,96% per a les de tipus fix. D'altra banda, el nombre total d'hipoteques amb els canvis a les seves condicions és de 11.213, un 26,8% menys que en el mateix mes de l'any anterior. I la tercera notícia amb la que obrim aquest programa és que el govern autoritza avals del 20% per a la compra del primer habitatge a joves i famílies amb menors. El Consell de Ministres ha donat llum verda a la creació d'una línia d'avals de l'ICO per a cobrir el 20% inicial que habitualment es destina al pagament de l'entrada de l'habitatge. La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assenyalat que el percentatge inicial pot ampliar-se fins al 25% si l'habitatge que s'adquireix té una qualificació energètica mínima de D. Aquests avals estaran disponibles per a persones menors de 35 anys que tinguin ingressos inferiors a 37.800 euros anuals, així també com per les famílies amb nens a càrrec. El govern calcula en 2.500 milions d'euros el cost estimat d'aquesta ajuda, que podrà començar a sol·licitar-se quan el govern formalitzi el conveni amb l'ICO per a la línia d'avals. I precisament d'aquest tema parlarem més endavant en el debat. Los cambios en el mercado laboral se han acelerado durante los últimos 3 años tras la pandemia. Las nuevas demandas de los trabajadores, las necesidades emergentes de las empresas en un contexto cada vez más digital y competitivo o la evolución hacia entornos más flexibles han revolucionado la manera de entender el trabajo. De las tendencias actuales, los cambios y la evolución del sector laboral, hablamos hoy con Silvia Caíña, responsable de Recursos Humanos de Eurocasa Hipotecas. Bienvenida. Hola, gracias. Como responsable de Recursos Humanos, ¿has notado que a raíz de la pandemia más personas han apostado por un cambio laboral? Sí, francamente a raíz de la pandemia creo que ha habido un cambio. Hay un cambio generacional ya partiendo de esta base. Antes las personas quizás se conformaban más con tener un trabajo, daba igual el tipo de trabajo, la longitud de la jornada o la precariedad de alguna manera, ¿no?, de ese trabajo. Lo importante era tener algo que nos diera de comer a final de cada mes, ¿no? Pero si bien es cierto que la pandemia ha acelerado varios puntos y entre ellos la parte laboral ha dado un salto, ¿no?, en este sentido. Entonces, fíjate, a raíz de la pandemia se generó lo que llamamos la gran renuncia, ¿vale? Es un fenómeno social que se creó en Estados Unidos. Comenzó pasada la pandemia, cuando volvemos a esa normalidad laboral, de volver a reinsertarnos otra vez en el mundo laboral.
y la gente se da cuenta de que a lo mejor no está... Bueno, no le complementa el trabajo que tiene en cualquiera de los aspectos, pues a nivel laboral, a nivel horario, a nivel salario, a nivel compañeros, o simplemente porque no existe una carrera profesional que le permita crecer en ese ámbito. Entonces, ¿qué sucedió con este movimiento social? Que se vio que, que un porcentaje muy elevado de personas renunciaron a sus profesiones, ¿no? Masivamente. Entonces, todo esto fue escalando hasta que ha llegado a otros sitios, a otros puntos, entre ellos España. ¿Vale? El momento en el que más se ha notado ha sido en el primer cuatrimestre del año pasado, cuando realmente se vio que aquí también muchísima gente renunciaba masivamente a su trabajo, y a partir de aquí pues ha saltado un poco una alerta, una alarma de decir qué es lo que está pasando o qué cosas necesita la gente que antes quizás no le daba tanta importancia y ahora están pues causando ese punto de inflexión de decir que antes no quería, que ahora sí que quizás me planteo. Entonces, claramente sí, ha habido un cambio muy grande. Y por parte del trabajador, ¿qué aspectos consideras, ahora que me hablabas de este cambio, que son más relevantes para aceptar un trabajo que antes no lo eran tanto? Claro, mira, nos encontramos que quizás, repito, o sea, hay un cambio generacional que es importante. Entonces, lo que vemos ahora mismo es que hay muchas personas que a nivel, pues, franjas horarias más largas, ¿no? Más elevadas, no poder crecer, no poder tener un arraigo profesional, no tener una buena relación laboral, ya bien sea con los compañeros, con el responsable. O sea, hay determinadas cosas que realmente son básicas, que a lo mejor antes pasábamos más desapercibidas porque, repito, simplemente íbamos un poco como burdamente se dice, ¿no? Ese pollo sin cabeza, de que cada día iba pasando, realizábamos un trabajo y se acababa ahí. Pero nos damos cuenta que la pandemia ha marcado este antes y este después. Pues a nivel de la salud mental, han fallecido familiares, no se han podido ver, entonces todo esto marca ese impasse de decir qué cosas prevalecen o marco yo más como prioridad para que el día de mañana, si vuelve a suceder algo tan insólito como ha podido ser esta situación, me pueda adelantar y no vuelva a sufrirla de la misma manera. Y en una entrevista laboral, ¿qué es lo que más se valora en puestos relacionados, por ejemplo, con la atención al cliente? Mira, con la atención al cliente, yo creo que prácticamente todos los trabajos tienen un punto de atención al cliente, ¿vale? Porque ya al final hay una relación bidireccional entre personas que se puede dar en distintos sectores, ¿no? Pero en un trabajo de atención al cliente creo que es muy importante, sobre todo la comunicación asertiva, la escucha activa, ¿vale? Evidentemente la atención al cliente puede ser tanto presencial como telefónica, entonces esa sonrisa telefónica que se dice es algo que es muy importante, el saber sobreponerme a los problemas, el tener mucha paciencia, ¿vale? Porque al final voy a trabajar o voy a tener momentos en los que tengo que saber gestionar esas situaciones. La empatía, la resolutividad, que ya lo estamos diciendo ahora mismo, el saber escuchar, al final entender o ver cuáles son las necesidades que este cliente o esta persona me está trasladando y cómo yo puedo resolverlas o de qué manera más fácil, más ágil y que menos inconvenientes le dé. La empatía es algo muy importante. Entonces, al final es un poco la relación social, ¿no? La relación social entre dos personas, al final es lo que es. Y ahora también cada vez más la gente busca trabajo en plataformas como por ejemplo InfoJobs, pero a veces se descarta la solicitud o la candidatura a un puesto de trabajo sin haber leído el currículum. ¿Crees que esto es normal? Sí, esto es normal. Todas las plataformas tienen unos algoritmos internos que al final, tú piensas, cuando tú estás buscando un trabajo, buscar un trabajo ya es un trabajo. Esto partimos de esta base. Entonces, hay una serie de competencias, de cualidades, que hay determinados trabajos que te lo requieren. Si yo estas competencias no las tengo reflejadas de alguna manera, ya bien sea en mi perfil, ya bien sea en mi currículum, en este caso hablamos en el perfil porque es lo que va a ir asociado, por ejemplo, pues lo que me comentabas de InfoJobs, ¿no? Automáticamente el algoritmo me descarta si yo no tengo esa competencia que se está requiriendo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy buscando una persona que se incorpore a mi equipo y que tenga un alto nivel de Excel, si tú no lo tienes marcado como que tienes ese alto nivel de Excel, automáticamente el algoritmo te va a descartar, por lo que entonces no podrás continuar con esa candidatura. Entonces, por eso es muy importante y fundamental que hay muchísimas personas que no le dedican el tiempo suficiente porque no se dan cuenta de la importancia que tiene tanto las redes sociales en este sentido, ¿no? Para búsqueda activa de trabajo, pero al final es tenerlo muy actualizado, ¿no? En tenerlo a la última en tu día a día, porque cada día realmente te van sucediendo cosas en tu trabajo, cambiamos de trabajo o tenemos que actualizarlo para que al final vaya todo muy en sintonía
y podamos ir pasando todos estos filtros. A mayores de esto, tenemos las llamadas killer question, ¿vale? Entonces, dentro de las plataformas, muchas veces nosotros lo que hacemos es poner esas killer question, que suena, el nombre es bastante feo, pero al final son preguntas que son necesarias para desarrollar ese trabajo. Por ejemplo, nosotros para el asistente hipotecario, la parte presencial, requerimos que tengan un vehículo propio para el tema de los desplazamientos. Si yo en esa pregunta, en ese killer question, te planteo si tú tienes vehículo y tú me marcas que no, automáticamente tu currículum se descartará. Con esto no quiero decir que tengamos que mentir para que nuestro currículum pueda continuar, pero sí que es cierto que hay otras vías de poder hacerlo llegar, ¿vale? Siempre podemos recordar que yo puedo de manera proactiva o buscar a la persona de recursos humanos de esa empresa o bueno, mandarlo directamente, ¿no?, a la empresa, al correo, o buscar la manera, contando que hoy en día con la Ley de Protección de Datos el entregar el currículum en persona ya no se puede realizar porque bueno, tendríamos que firmar un consentimiento de Ley de Protección de Datos, ¿no? Pero bueno, se puede buscar otro tipo de vías para que no se nos descarte. Y hablabas que el currículum hay que tenerlo muy actualizado, pero ¿nos podrías dar también algún consejo de qué es lo que debe contener un currículum o cómo se debe estructurar? Vale, mira, el tema del currículum yo creo que es algo que nos podría llevar mínimo una hora, ¿vale?, para comentarlo bien en detalle. Pero así muy a grandes rasgos te podría decir que creo que la parte más importante y principal es que el currículum se entregue en PDF. Esto es algo creo que es básico, ¿vale? Aparte de esto tenemos que recordar que un currículum al final es el conjunto de todos nuestros logros, de toda la educación, la formación a nivel profesional que tenemos durante todo nuestro desarrollo. Entonces es muy importante, recalco, el tenerlo muy actualizado, muy al día. ¿Por qué? Porque es que nunca se sabe realmente qué características o qué cosas puede requerir una empresa y que tú me lo puedas reflejar, ¿vale? Entonces, te podría decir muchas cosas, pero me voy a centrar en 4 muy básicas, ¿vale? Lo importante es la foto, que no es obligatorio, en España no es obligatorio tener foto. Si queremos no ponerla, es muy aceptable, pero si queremos ponerla, es importante que la foto sea una foto profesional, ¿vale? No valen las fotos en una boda que quede muy bien y pongo esa foto de fondo, no. ¿Vale? Tienen que ser fotos pues, de manera más profesional, que se nos vea de una cintura hacia arriba, sobre un fondo blanco siempre, o sea, colores muy neutros, dependiendo de yo también lo que quiero proyectar, ¿no? Entonces, aparte de esto, tiene que tener una buena estructura. El currículum, hay muchas personas que te dicen, o sea, hay opiniones de todo tipo. Hay gente que te dice que lo ideal es que no sobrepasara una hoja, siempre por una cara hablamos, ¿vale? Una hoja, y hay gente que te dice que lo máximo son 3. Para mi punto de vista y mi opinión, te diría que lo máximo serían 2. ¿Vale? 2 en función de los años de experiencia. No le puedo pedir lo mismo a una persona que tiene 5 años de experiencia que a una persona que ya tiene 30 años de experiencia. No va a poder poner toda su experiencia, formación y todo en una sola hoja. Pero sí que es importante que haya una pequeña descripción de cada posición, ¿no?, de los logros, lo que hemos conseguido, pero sin explayarse en exceso, ¿vale? Sin que sean textos interminables, porque al final lo que buscamos es que el reclutador, que recordemos que cuando publica una oferta pues te pueden estar entrando una media, vamos a poner entre 50 y 100 currículums. No puede haber un texto enorme describiendo cada una de las posiciones, tienen que ser palabras muy claves, muy concisas y sabiendo realmente hacia dónde yo me quiero enfocar con todo ello, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es importante la estructura, la parte cronológica. Creo que también es muy importante decir que siempre tienen que estar colocadas en la parte inversa, es decir, desde lo más nuevo a lo más antiguo, tanto a nivel académico como a nivel profesional, ¿vale? Poniendo siempre, no sé si me he explicado, la parte nueva, o sea, el trabajo más reciente, lo primero. Entonces, aparte de esto, también resaltaría que tiene que ser un currículum atractivo a nivel visual, a nivel de colores. Hay una serie de colores en función de hacia dónde yo me quiera enfocar, que, bueno, por ejemplo, ¿no?, si mi idea es ser jardinero, pues siempre inconscientemente mi mente me trasladará al verde, que es el color de la naturaleza, al amarillo, que es el color del sol, ¿no? Me derivan un poco hacia esta zona. Si yo me quiero dedicar a lo mejor pues, a un trabajo que sea más enfocado a un spa, algo trabajar con agua, me derivaré al azul. O sea, hay determinados colores que enfocan hacia un sitio u otro en función de hacia dónde yo me quiera enfocar profesionalmente y bueno, y la verdad que visualmente todo funciona. También diría el tema de tanto como esquemas, ¿no? Esquemas gráficos que quizás también lo hacen más visual y te dejan ver de manera más simplificada pues a lo mejor tu conocimiento de idiomas, que en vez de ponerme nivel medio, básico o alto,
que esto puede ser muy ambiguo, en función también de una serie de puntuaciones o calificaciones, como que lo quieras marcar, quizás también es mucho más visible y más aceptable en este sentido. Entonces, básicamente yo creo que te diría que esto es algo importante, así como muy básico, sobre todo la ortografía, creo que esto ya para terminar. Pero bueno, la ubicación, la posición, que quede una buena estructura, que quede visual y bueno, por internet hay muchísimas plataformas que te ayudan a realizar el currículum de manera gratuita, que te dan muchísimos tips para hacerlo correctamente, porque realmente, repito, es algo básico, ¿vale? O sea, es la primera imagen que va a ver el reclutador de nosotros, entonces tiene que ser impecable. Entonces ya tenemos el currículum, va una persona a una entrevista de trabajo y después, ¿crees que es importante que se le dé un feedback al candidato una vez finalizada la entrevista? Totalmente sí, o sea, totalmente sí. Creo que esto sería obligatorio, ¿vale? Obligatorio que todas las empresas tuvieran que hacerlo. Creo que es lo mínimo que un reclutador tiene que hacer hacia una persona que se está postulando a una vacante, ya que le está dedicando tiempo. O sea, es una manera de agradecer ese tiempo que está dedicando a la empresa y a esta relación, ¿no? A esta situación. Entonces, creo que sí, que es fundamental. Te diría una vez que ya hemos tenido este primer contacto. Es decir, repetimos, ¿no? Cuando una persona se me apunta a una oferta podemos hablar de 50 o 100 personas. No puedo estar dando un segundo feedback a estas 50 o 100 personas cuando ya no nos estamos conociendo en una primera entrevista. Nosotros lo que hacemos primeramente siempre es esa primera criba telefónica o ese primer contacto para saber qué tipo de cliente es, o, perdón, de trabajador, ¿no? De futuro trabajador y qué es lo que puede estar buscando. Primero contactamos con estas personas por teléfono, entonces a partir de aquí determinamos si puede encajar o no con lo que en ese momento nosotros estamos buscando. Una vez que contactamos con esta persona y realizamos una primera entrevista, una segunda entrevista o incluso pruebas que se realizan, ¿no? Pruebas dependiendo también qué tipo de puestos a cubrir, sí que creo que ahí es obligatorio el dar ese feedback a ese futuro trabajador, repito, para, bueno, pues para que sepa si continúa en el proceso y si no continúa en el proceso yo le puedo dar un feedback positivo diciéndole qué cosas considero que podría mejorar o que podría cambiar, añadir o hacerlo quizás de manera distinta que le pueda servir para futuras entrevistas. Creo que esto siempre es un plus, ¿no? Es un plus a nivel persona, es un plus a nivel empresa, que creo que está bien. No me gustaría tampoco olvidar que es igual de importante, que esto lo vivo en primera persona, el feedback que también te tienen que dar los futuros trabajadores, ¿vale? Nos encontramos muchas veces que, como repito en este momento, ¿no? Hacemos esa primera entrevista, segundo, incluso una prueba y hay personas que desaparecen, ¿no? Dejamos de tener contacto con ellos, no nos contestan a llamadas, no contestan si continúan en el proceso. Entonces, al igual que considero que una empresa está obligada a dar ese feedback, también considero que un futuro trabajador está obligado, por lo menos, porque lo mismo la empresa estamos dedicando mucho tiempo en toda esta selección, a darnos ese feedback de decir, mira, me gusta lo que me estás ofreciendo y quiero continuar, o por el contrario, prefiero dejarlo aquí. Eso es muy de agradecer. Y una vez una persona haya superado este proceso y se vaya a incorporar a la empresa, ¿cómo se gestiona este proceso de incorporación? Mira, este proceso de incorporación, te diría también, al final te estoy diciendo que todo es importante, pero te diría que es muy importante, ¿vale? Un proceso de incorporación o un onboarding, que se dice, es todo el proceso en el que una persona comienza a trabajar en una empresa y conoces lo que hay dentro de esa empresa, conoces sus valores, conoces qué te ofrece, conoces la formación, te empiezas a ubicar, empiezas a encontrar tu lugar. Entonces, es algo básico, ¿vale? Todos hemos tenido ese primer día en un trabajo en el que quizás hubiéramos muchas veces agradecido que alguien nos hubiera dicho, sobre todo, por ejemplo, que iba a sucedernos el primer día. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la empresa, desde Recursos Humanos, lo que hacemos es que antes de que una persona comience a trabajar con nosotros, cuando estamos comenzando con todo el tema de la contratación, de generar el contrato y todo, se le manda un documento que le hemos llamado Mi Primer Día, ¿vale? Valga la redundancia, y básicamente te aparece un esquema de cómo va a ser tu primer día. ¿Quién te va a recibir? ¿No? ¿Con quién vas a firmar? Luego se te va a enseñar toda la sede, todas las oficinas, vas a pasar con el departamento de formación, qué es lo que van a hacer, qué es lo que vas a aprender el primer día y algo que creo que parece muy mundano, pero es algo muy importante, es dónde voy a poder comer, con quién voy a comer, ¿no? Existe un sitio donde yo pueda calentar mi comida, pueda guardarla. ¿Qué sucede? Porque vas a ciegas. Entonces creo que esto es algo primordial, ¿vale? Y básico. Más allá de esto, una vez que una persona se incorpora, nosotros, por ejemplo, hay distintos planes, todos, o distintas maneras de hacer un onboarding y todos son muy aceptables. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos un plan que se llama 30-60-90,
¿Vale? Entonces, te lo explico así un poquito por encima. Básicamente, cuando una persona se incorpora con nosotros, del día 0 al 30, esta persona al final lo que está haciendo es una formación. Se está desarrollando, está entrando en la empresa, está conociendo los valores, conoce quiénes somos y empieza a ver si realmente, pues, qué le podemos ofrecer, ¿no? Del día 31 al 60, esta persona comienza a poder desarrollar todo lo que ha aprendido en ese primer mes, evidentemente con errores, ¿vale? Porque para eso está en ese momento de aprendizaje y esto la empresa lo sabe. Sabe que existe ese punto en el que pueden existir errores, que puede fallar, que puede tener que preguntar las cosas 100 veces y se acepta porque es que es así y es normal. Y entre el día 61 y 90, esta persona ya comienza a poner más en práctica las habilidades aprendidas, a todo lo que está, bueno, a desarrollar, ¿no? Todo, a ir un poquito ya solo, vamos a decir así, solo o sola. Pero evidentemente pueden seguir existiendo errores, esto está claro. Pero a partir de estos 61, 90 días, estamos hablando que ya comienza a haber un beneficio, ¿no? Ya comienza a haber un desarrollo, algo más positivo de decir, está saliendo ya un poco más a la luz todo lo que ha aprendido previamente. A partir de aquí, a los 3 meses, nosotros también lo que hacemos es que nos sentamos con esta persona que se ha incorporado y realizamos un feedback, ¿no? Desde Recursos Humanos nos sentamos y vemos cómo se encuentra esta persona. Cómo te encuentras en el equipo, cómo te encuentras una vez que ya has entrado, ya han pasado 3 meses, ya sabes un poco qué es lo que hacemos, qué no, te encuentras cómodo, necesitas algo, hay algo que eches en falta a nivel formativo, a nivel de compañerismo. Nosotros, como nos dedicamos a la parte de las hipotecas, también es ver un poco el hecho de decir, estás llegando a objetivos, ves que te cuesta, que es fácil, cómo sientes el trato al cliente. Al final es un poco escuchar a la persona, ¿no? Escucharle, ver qué necesita y cómo nosotros podemos complementarlo y seguir sumando. Es un poquito esto. En todo el paso del tiempo te diría que el onboarding, realmente un onboarding bien hecho, estaríamos entre los 8 meses y 12 aproximadamente. ¿Vale? Entonces, en todo este tiempo, después de este feedback, luego hay encuestas que vamos haciendo o por eventos que hacemos, o por formaciones, o a nivel de responsables, ¿vale? Ver un poquito cómo se van encontrando y que nos vayan diciendo internamente también desde dentro del equipo, pues si hay alguna cosa que nosotros podamos mejorar. Entonces, el onboarding, repito, o sea, es algo además que a mí personalmente, como responsable de recursos humanos, me parece algo que es bastante maravilloso ver cómo una persona comienza y cómo va teniendo esa evolución, ese crecimiento de la empresa y ver que tú formas parte de ese crecimiento y que tú le estás, ¿no?, empujando amorosamente, pero para que poco a poco vaya creciendo. O sea, que la verdad que es muy positivo. Pues muchísimas gracias, Silvia, por habernos explicado todo lo que tiene que ver con el currículum, con la incorporación a la empresa. Esperemos que estos consejos les sirvan a mucha gente. Gracias a ti, yo también lo espero. Y ahora nosotros nos quedamos con el debate en los que tendremos a 3 expertos para seguir hablando de compraventa o de la evolución del sector. Como hablábamos en el apartado anterior, el sector laboral ha sufrido varias modificaciones a raíz de la pandemia. También ha cambiado el sector inmobiliario. Tras un 2022 donde se han batido récords con 719.680 compraventas en datos brutos, la mayor cifra en 15 años. El 2023 ha empezado con el Euribor rozando el 4% y con los bancos endureciendo los requisitos para conceder hipotecas. El panorama ha cambiado y en esta ocasión en nuestro debate analizaremos los cambios y la evolución del sector de la compraventa en este 2023 con unos invitados muy especiales. Aquí a mi derecha Roberto Ballesteros, CEO de Grocasa Hipotecas, bienvenido de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal? Y Albert Egea, CEO de Grocasa Red Inmobiliaria, bienvenido de nuevo también. Muchas gracias. Y también nos acompañará a través de esta pantalla online María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, bienvenida. Hola, muchas gracias. Disculpad que no pueda estar en directo con vosotros. Pues según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la moderación actual en el número de ventas de viviendas afecta tanto a la obra nueva con menos 7,5% como a los de segunda mano con una disminución del 5,3%, reduciendo en ambos casos su actividad respecto a marzo del 2022. Donde sí ha crecido el número de operaciones con respecto a 2022 es en Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja y Extremadura. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado el sector inmobiliario en 2023 respecto a los años anteriores?
A ver, yo creo que a partir de la pandemia, año 2020, hubo primero una ralentización, porque evidentemente se pararon las compraventas, ¿vale? No había más remedio. A partir de ahí se reactiva de una forma bastante acelerada el número de compraventas en el país. Yo pienso que también por este entaponamiento que habíamos tenido a causa de la COVID-19. Y sobre todo lo que nosotros notamos era el cambio de vivienda, ¿no? Que se ha dicho muchas veces, o sea, la compraventa. Gente que pues igual vivía en pisos sin balcón o en pisos poco luminosos o poco amplios, decidieron de cambiar a mejor y adquirir otro tipo de viviendas, pues con eso, con terrazas o jardines o casas incluso, ¿vale? Y todo eso hizo que también disparara el número de compraventas. Bueno. A partir de 2022, bueno, no, hasta 2022 seguimos arrastrando ese tipo de perfil de la compraventa. Lo que nosotros estamos notando ahora es que este tipo de comprador nos ha empezado a bajar un poquito, y se han empezado a reactivar, ¿vale? O a aumentar el pequeño inversor. Nosotros hemos detectado a través de nuestra red de oficinas que los pequeños inversores, aquella familia que tiene 100.000 euros, 150.000 euros ahorrados, ¿vale? Se han atrevido, pues, en vez de dejar pues, el dinero en el banco, ¿no? Como se dice muchas veces, se han motivado a comprar viviendas para sacar una rentabilidad en alquiler de estas viviendas. Por lo tanto, sí que hemos aumentado el número de inversores, pero sí que notamos que hemos bajado de cierta manera el número de gente que cambia de vivienda para mejorar. Yo además creo que entre lo que comentaba Albert, ¿no? Desde el 2020 hasta mediados del 2022 se ha habido un momento muy dulce, ¿no? Con mucho movimiento, que esto también venía provocado porque a nivel bancario los tipos de interés eran muy atractivos, las hipotecas eran unos tipos de interés fijos muy bajos, el Euribor estaba todavía en negativo, las hipotecas variables eran también muy asequibles, y eso ayudó a que después del confinamiento, después del COVID, la gente se animase mucho a comprar viviendas, y ha sido como 2 años de mucho movimiento. El escenario ha cambiado. Claro, a partir del segundo semestre de 2022 es cuando ya vemos, según datos del INE también, que hay una bajada en el número de compraventas en España, ¿vale? Que eso viene derivado, como ya hemos hablado muchas veces y seguramente también hablaremos luego, pues del aumento del IPC, de la inflación, que eso hace también que haya una pérdida en la capacidad de ahorro de los compradores, sobre todo de la gente joven, y en el aumento de los tipos de interés, pues que tampoco ha favorecido en este sentido. ¿Quieres añadir algo, María? Bueno, nosotros a partir de 2023, que tanto Albert como Roberto lo han explicado muy bien lo que ha pasado en estos últimos años después de la pandemia, ahora nosotros vemos que el mercado está siendo muy resiliente en cuanto a actividad, en cuanto a dinamismo. Hay que destacar también esa capacidad de adaptación al sobrellevar ese cambio en la política monetaria y evitar una brusca alteración en el mercado. Estamos viendo todavía en el primer trimestre del año unas compraventas con datos muy positivos, por encima de las 50.000, y como vemos, pues la transformación está siendo suave, paulatina. Además, sí que es verdad que el mayor cambio que hemos detectado es que comenzamos el ejercicio con una escasez de oferta muy pronunciada que provoca, pues, evidentemente, crecimientos bastante significativos en el precio de los mercados, sobre todo en los más locales, ¿no? Y en el alquiler, que es donde más lo llevamos notando ya desde el año pasado. Pero bueno, vemos que entramos en una etapa de acomodación a esa nueva situación económica y que también, pues, nos sorprende, ¿no? Esas cifras positivas que mantenemos a pesar de ese endurecimiento, como decían, del acceso a la financiación. Los mayores cambios, pues, como digo, una bajada de la demanda, está resiente la demanda, evidentemente, por esa subida de los tipos de interés. También en el alquiler, que esto es una tendencia bastante sorpresiva, que no nos esperábamos, sino que esperábamos que cuando ese comprador frustrado no pudiese llegar a hipotecarse, no pudiese llegar a realizar el proceso de la compra de vivienda, pues se refugiase en el alquiler. Pero, sin embargo, estamos viendo que la mayor bajada de la demanda se produce en el alquiler en vez en el mercado de la compra, y eso nos dice que los precios también están en máximos, es decir, que el esfuerzo salarial que está realizando ese ciudadano para acceder a la vivienda en alquiler está en sus máximos, en su tope, y por lo tanto tampoco va a poder subir más el precio del alquiler. Como cambios en la demanda, también hemos detectado, por ejemplo,
que esa demanda de la periferia ha cesado casi por completo, ¿no?, en comparación con lo que detectábamos en los años anteriores. Sin embargo, pues esas características de demanda de luz natural, de amplitud, de salida al exterior, como comentaban, esa terraza, ese balcón, sigue siendo lo más relevante. También la ubicación, que había perdido puntos durante la pandemia, vuelve a recuperar importancia en 2023, ya que vemos que el teletrabajo quizás la mayoría de las compañías no han apostado fuertemente por él y, por lo tanto, retornamos a que esa ubicación de nuestra vivienda tenga que estar cercana a nuestro trabajo, a nuestro lugar de trabajo. Y luego, como digo, también pues ese principal cambio que va a transformar el mercado en este próximo año, en estos próximos ejercicios, será la falta de oferta de vivienda, tanto en alquiler como en compra, que hemos detectado pues una contracción bastante relevante, y eso va pues a impactar en los precios también de forma significativa. También os quería comentar que tras la última subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo el pasado 4 de mayo, el precio del dinero se ha situado en su nivel más alto desde octubre del 2008. Los expertos señalan que el organismo europeo seguirá con las subidas hasta que la inflación de la eurozona se reduzca hasta el 2%. En el mes de abril el IPC se situó en el 7%. Por lo tanto, igual que comentábamos al principio del programa sobre el Euribor, ¿cuánto más se espera que suba el Euribor y de qué dependerá que siga subiendo y cuándo creéis que se estabilizará? Sé que es una pregunta difícil. Veníamos de un periodo de prácticamente un ciclo de 6 años con los tipos de interés en negativo, donde las hipotecas eran, como he dicho antes, ¿no?, hemos vivido un momento muy dulce para la concesión de préstamos hipotecarios, tanto tipos variables, tipos fijos, y a raíz, el detonante de todo esto, pues a raíz de la guerra de Ucrania, la inflación se dispara y, evidentemente, las acciones que ha tomado el Banco Central Europeo ha sido subir tipos de interés para poder regular esta inflación. El cuándo y cuánto van a bajar esos tipos de interés realmente no lo sabemos. Esperamos que sea a corto o máximo medio plazo, pero realmente no tenemos esa bola de cristal, ¿no?, que nos pueda llegar a decir cuándo va a llegar el momento. Esperemos que pronto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto. O sea, es imposible saberlo. Lo que sí que sabemos es que lo que estábamos viviendo los últimos años no era lo normal. O sea, ahora mucha gente se pone las manos a la cabeza, ¿no? Muchos compradores dicen, pero mira cómo están los tipos, pero mira, un 3%. Es que es la normalidad. Lo que no era normal era lo que estaba pasando, ¿no?, que prácticamente se estaba, entre comillas, regalando el dinero, ¿no? Pues ahora, pues dadas las circunstancias, ha subido la inflación, tienen que subir los tipos de interés, el dinero se tiene que vender más caro también para no devaluar la moneda, y entonces, pues al final las consecuencias son las que estamos viviendo ahora, pero que no estamos en un momento de locura, de decir, ostras, es que vamos a pagar una pasada. No. O sea, yo pienso que estamos ahora en la normalidad. Lo raro era lo otro. ¿Quieres añadir algo, María? Pasamos a la siguiente pregunta, lo que tú digas. Exactamente, como bien decían, pues estamos en el ciclo más agresivo de la historia del Banco Central Europeo, que no quiere decir que esto no sea la vuelta a la normalidad. Es verdad que nuestra previsión es que ya llegue el Euribor a ese 4%. De hecho, hay que tener en cuenta que el principal objetivo del Banco Central, de Christine Lagarde, es que ese control de la inflación llegue a ese objetivo del 2%, y estamos viendo que la inflación en la zona euro no baja del 6%. Por lo tanto, queda un largo camino por recorrer. No sabemos si dejarán de subir los tipos ahora a partir de verano y luego, ya bien entrada la nueva temporada de septiembre, volveremos a ver nuevas subidas. Lo que está claro es que se han relajado. Veníamos viendo subidas de tipos de 50 puntos y ahora han moderado esas subidas a 25 puntos básicos, y eso quiere decir que sabemos que están viendo el impacto que está teniendo en la economía. De hecho, no sé si podemos tomar como declaración de intenciones la entrevista de la semana pasada de Christine Lagarde, que decía es que nuestra tarea no es aliviar a las familias, sino controlar la inflación, y parece ser que sigue inamovible en este objetivo del 2%. Por lo tanto, nosotros estimamos un largo recorrido de momento hasta que se vuelvan a estabilizar los niveles de inflación en la zona euro. ¿Y qué impacto han tenido estos cambios de la economía en la contratación de hipotecas? ¿Creéis que bajará el precio de los inmuebles para compensar el alza de los tipos de interés?
Bueno, el impacto directo que hemos notado, evidentemente, ha sido pues, la subida de los tipos de interés, que hasta hace un año y medio, más o menos, estaban contratando hipotecas fijas a 30 años que rondaban el 1%, y esas hipotecas ahora están, en el mejor de los casos, rondando el 3% o incluso el 4%, incluso el 5%. Se ha puesto en primera línea las hipotecas mixtas, por ejemplo, con un tipo fijo en un periodo entre 3 y 5 años pues más asequible, y luego el resto en periodo variable, y eso quizá es el impacto o lo que hemos notado en un cambio de ciclo a nivel hipotecario, ¿no? Ese cambio de tendencia a la hora de conceder los préstamos. No sé, Albert, en cuanto al número de compraventas, ¿cómo lo estás notando? No, a ver, yo simplemente matizar una cosa de la pregunta, ¿no? ¿La puedes repetir, por favor? ¿Qué impacto han tenido estos cambios de la economía en la contratación de hipotecas o si creéis que bajará el precio de los inmuebles para compensar el alza de los tipos de interés? Claro, yo creo que no se bajarán el precio de los inmuebles para compensar la subida de los tipos de interés, sino que puede ser el resultado de la subida de tipos de interés. Al final, si suben los tipos de interés, las cuotas mensuales de la hipoteca, evidentemente, pues el comprador pasará a pagar pues bastante más, y eso puede hacer que el abanico de compradores se cierre un poquito. Entonces, si se cierra un poco la demanda, hay menos demanda porque hay menos gente que puede acceder al préstamo hipotecario o a la compra de una vivienda, pues puede hacer que si hay mucha oferta, pues esta oferta tenga que ajustar sus precios para poder ser vendida, en este caso. María, vamos contigo. Sí, exactamente. El principal impacto es esa escalada en la merma del poder adquisitivo del ciudadano. Un gran volumen de compradores han tenido que desechar la idea de comprar. Nosotros estimamos, o los tenemos medidos en un 25%, que han paralizado ese proceso de compra. Y evidentemente también vemos ese cambio en el perfil del hipotecado, ¿no? Cuando antes veíamos que el 74% de los compradores hipotecaban, ahora vemos que los ciudadanos siguen comprando vivienda, pero sin pedir ayuda bancaria. Vemos que están buscando pues, otras fórmulas de acceso a la vivienda en compra sin pasar por los bancos, y por ejemplo están pidiendo pues más ayuda familiar, tiran más de ahorros. Evidentemente el interés por comprar vivienda sigue tan latente, tan fuerte, que están pues, buscando otras fórmulas de acceso a la vivienda en compra. Claro, y luego también es importante que, aunque veamos que los intereses hipotecarios están subiendo, siempre nos formula la pregunta, ¿qué hacemos en este momento? ¿Es un buen momento para comprar? ¿Espero a ver si bajan los precios o compro ahora que los tipos de interés están altos? Evidentemente, es una pregunta que depende de la posición económica y del nivel de solvencia que tenga cada ciudadano, pero creemos que tienen que hacer los cálculos, y lo que tienen que ver es si les compensa más que los tipos de interés estén ahora como están al 3,75, y si consiguen pues, una hipoteca ajustada a ese nuevo precio del dinero, pues es posible que los tipos de interés, si hacemos un cálculo rápido, aunque seguro que Roberto lo sabrá hacer mejor que yo, pero una hipoteca de una vivienda de unos 200.000 euros a un tipo de interés que puede rondar el 3, el 2% a unos 30 años, pues a lo mejor son más de 50.000 euros en intereses. La pregunta que se tiene que hacer el ciudadano es si de aquí al corto o medio plazo esa vivienda que está viendo para comprar va a bajar 50.000 euros. Probablemente la respuesta es no. Es que no. Es decir, no va a bajar 50.000 euros. Así que, por lo tanto, le compense más coger esa hipoteca con esos intereses que los va a ir pagando pues prácticamente casi sin darse cuenta a lo largo de casi 3 décadas. Así que la pregunta de ¿van a bajar los precios? Pues realmente no vamos a ver que haya un gran ajuste en los precios, como a lo mejor están esperando los ciudadanos de a pie, pero sí que sigue siendo un buen momento para comprar a pesar del alza de tipos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta María. Además, donde sí se ha notado ese recorte de población, ¿no? que tenía acceso al crédito, sobre todo son las rentas más bajas, que estaban
por ejemplo, en zonas de Barcelona, que estaban adquiriendo una vivienda en torno a 120, 130.000 euros, ¿no? Y pagaban una cuota a lo mejor de 500 euros al mes con los tipos de interés bajos. Ahora, con esa subida de tipos de interés, esa cuota le ha subido a 750, con lo cual ya no pueden comprar un piso de 120, 130. A lo mejor con la nómina que están cobrando mensual podrían acceder a una vivienda de 80 o 90.000 euros, que no existe en estas zonas. Entonces, ahí es donde se deriva el problema. Y a la pregunta que hacías, si ese precio va a bajar, pues te lo ha contestado María, que difícilmente veamos esos ajustes en el precio tan a la baja. Yo creo evidentemente que sí que los precios se van a ajustar, pero no van a ser bajadas como en épocas de la crisis, ¿no?, inmobiliaria, año 2007, 2008, 2009, ¿no? Pienso que no tiene absolutamente nada que ver. Va a haber un pequeño ajuste, seguramente un poco de ralentizamiento en las compraventas, pero poco más. No creo que te compense esperar. Yo si tuviera que comprar, compraría ahora. Bueno, es que la diferencia que había principal de la crisis del 2007-2008 es que realmente en aquel momento la banca cerró el grifo. O sea, no se daban préstamos hipotecarios y a día de hoy sí se están dando préstamos hipotecarios. La banca está por la labor de prestar dinero. Sí que es cierto que ha habido esta subida de tipos, ha habido este cambio de ciclo, pero si somos razonables, son unos tipos de interés que te presten el dinero al 3%, tampoco es ningún disparate. Con lo cual, cuando la banca está por prestar dinero, va a seguir habiendo movimiento y se seguirán vendiendo viviendas. No se notará esa bajada. De hecho, en aquella época yo pienso que veníamos más que de una crisis inmobiliaria, que al final fue el resultado aquí en España y en algunos otros países, veníamos de una crisis financiera mundial. O sea, ya no venía de aquí, ya venía de otros mercados, de otras bolsas. Entonces, pues eso hizo que afectó globalmente, ya no solo al sector inmobiliario, sino a prácticamente todos los sectores. En este caso, no creo que haya un problema ahora mismo en España de financiación o de poder dar financiación a la gente que está interesada en comprar viviendas, sino que va más a un ajuste de los precios, pues por estas pequeñas cositas, que son muy importantes, no son pequeñas, pero son muy importantes, como son la inflación o los tipos de interés. Según el diario El País, la banca está denegando actualmente 1 de cada 3 hipotecas, rechazando a aquellos clientes que tienen bajos ingresos o un trabajo inestable. Por lo que os quería preguntar cuáles son los requisitos que actualmente están pidiendo las entidades bancarias para conceder una hipoteca. A mí me gustaría saber de dónde ha sacado este estudio El País, porque realmente no me cuadra para nada con los datos que tenemos nosotros. Tenemos bastantes testigos como para señalar que no es así. Es decir, sí que es cierto, como he comentado antes, que hay un sector de la población con las rentas altas porque no pueden acceder, porque su capacidad de endeudamiento no le permite adquirir una vivienda, o sea, poder tener ese préstamo hipotecario, pero al margen de que los tipos de interés se hayan encarecido, los criterios bancarios y los criterios de riesgo siguen siendo exactamente los mismos que los de hace 1 o 2 años. Nosotros no hemos notado esa diferencia. No piden más documentación extra, o sea, al final pues siguen pidiendo al comprador la misma documentación que pedían, pues la renta, las nóminas, el contrato fijo, o sea, indefinido, y los ratios de endeudamiento pues siguen estando entre el 30 y el 40% de sus ingresos mensuales. Por tanto, al final el criterio, o cuando hablamos de endurecimiento del criterio, yo tampoco lo acabo de percibir. Realmente no es así. O sea, trabajamos prácticamente con todas las entidades financieras del país y a nivel general todas están aplicando los mismos criterios de riesgo a nivel de financiación y están totalmente por la labor de prestar dinero para comprar vivienda. ¿Y todavía es posible conseguir una hipoteca al 100% de financiación? Sí. No es lo que quizá más le gusta a la banca, ¿vale? Y de hecho hay muchas entidades que no suelen entrar, pero sí que estamos consiguiendo financiación. Es uno de nuestros productos estrella y la verdad que se siguen firmando. Acostumbran a pedir garantías adicionales, sí que se mira un poquito más con lupa, ¿no?, la solvencia del comprador, pero al final es un comprador que ha tenido menos capacidad de ahorro, por el motivo que sea, porque a lo mejor ha estado viviendo alquiler y no ha tenido la oportunidad de poder ahorrar todo el dinero necesario para aportar a la compra, pero sí se puede conseguir esta financiación, sí. María, ¿querías añadir algo? Bueno, lo que ya prácticamente lo han explicado también, que poco puedo añadir, ¿no? Esa solvencia económica, esa estabilidad laboral siguen siendo los pilares fundamentales donde se están basando los bancos y evidentemente como la entidad financiera es la que decide al final si le concede el préstamo o no, esa información del país podría ir por ahí, ¿no?
es una de las tendencias que hemos detectado tras la pandemia, y es que el hecho de querer ser propietario y la tenencia en propiedad cada vez están cogiendo más importancia, por lo tanto, un volumen mayor de ciudadanos a acercarse o tiene la intención de comprar, pero eso no quiere decir que se están cumpliendo con los requisitos y por eso se está rechazando a más gente, pero no quiere decir que hayan cambiado los criterios de solvencia. Ahora quería cambiar un poco de tema, y es que la semana pasada se aprobó definitivamente la Ley de Vivienda, cuya principal medida es la de limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Por lo tanto, ¿cómo afectará a los propietarios de vivienda y a las personas que se plantean comprar un piso esta nueva Ley de Vivienda? A ver, yo pienso que a los propietarios de viviendas, bueno, también se tiene que diferenciar lo que es gran tenedor, ¿no? Sí. Y los que no, ¿vale? Y si también esas viviendas también están en zonas tensionadas o no, ¿vale? Si, por ejemplo, para poner un ejemplo, los propietarios que tengan viviendas que no sea su segunda residencia, ¿vale? Y las tengan vacías, pues, por ejemplo, acabarán pagando un recargo en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, por tener esas viviendas vacías. En el caso del inquilino que quiera alquilar, pues sí que tendrá una limitación de esta renta mensual. Y también se establecen otros criterios que no son el IPC, ¿vale? que es el incremento, ¿vale? Anualmente de un máximo de contratos que se firmen a partir del año 2023 del 2% y a partir del 2024 del 3%. Es decir, si, aunque la inflación o el IPC suba un 7, un 6 o un 8, ¿vale? Estos incrementos en los contratos de alquileres no podrán sobrepasar el 2% en 2023 y el 3% en 2024. ¿Vale? Otra de las medidas que tampoco gusta quizá a algunos propietarios, no sé si quería Roberto añadir algo. Sí, yo quería añadir que todo esto me parece fabuloso, y seguramente muy necesario, pero quizás se han olvidado de incentivar también al propietario que ha comprado una vivienda para obtener una rentabilidad, de incentivarlo a que lo siga haciendo. Y quizás esto puede provocar una fuga de este tipo de inversores que se decidan por vender la vivienda, y que todavía eso haga que se reduzca más el stock de viviendas que tenemos de alquiler en nuestro país, que por cierto es prácticamente el 90% o más del 90% del parque de viviendas de alquiler pertenecen a particulares. Entonces es un tema que quizá tendrían que darle una vuelta y que veremos el efecto que produce en los próximos meses. Nosotros en cuanto a nuestros clientes, por ejemplo, yo hablaba antes de que sí que habíamos notado desde finales del año 22, bueno, desde el año 2022, incluso este primer trimestre del año, habíamos notado un incremento, un aumento en los compradores, inversores, ¿vale? Pequeño inversor, lo que decíamos, que tiene 100.000 euros, 150.000 euros, compraba una vivienda para ponerla en alquiler, ¿vale? Nosotros desde que desde que se anunció que saldría la nueva ley de la vivienda, nos han caído, o esos tipos de compradores ya tienen muchas más dudas, porque en algunos casos se sienten desprotegidos, ¿vale? Respecto al inquilino. Muchos de ellos que compraron el año pasado con nosotros nos están llamando a día de hoy diciendo que quieren poner el piso a la venta. Por tanto, ese piso va a desaparecer del parque de viviendas de alquiler. Entonces, pues eso aún puede provocar pues que si hay menos oferta y aumenta la demanda, pues estemos un poquito otra vez en lo mismo, que es lo que decía Roberto. Bueno, hay mucho propietario también que ha comprado el piso para invertir y ha pedido hipoteca, y esa hipoteca también le ha subido la cuota, y si ahora no lo puedo compensar con la subida de la renta, pues probablemente al final tenga que poner dinero y no les haga a cuenta tenerlo y decida vender. María, te escuchamos. Sí. Sí, bueno, yo creo que ahora el impacto de la ley de vivienda queda bastante en entredicho tras las elecciones y ver las formaciones de gobierno en las distintas autonomías. De hecho, parece ser que las únicas que quedan abiertas a la probable aplicación de la ley son Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Es decir, son muy poquitas, y aún encima la mayoría de ellas, como Castilla-La Mancha o Extremadura o incluso Asturias, no se dan las condiciones para que se aplique una limitación de los precios, porque no tienen tensionadas, exactamente. Entonces, ahí sí que va a haber un gran desequilibrio. Veremos cómo impacta en Cataluña, si al final
tiene efecto, ¿no? Lo que está teniendo efecto es evidentemente esa limitación de subida de los nuevos contratos, como bien comentaban, pero a partir de ahora pues veremos si esa limitación, que va a ser la única medida que esté en vigor, esa limitación del 2% en este año, del 3% en el año 2024, etcétera, etcétera, ya veremos cómo elabora un nuevo índice a partir de 2025, pero los efectos más pronunciados van a ser, como bien decían, esa reducción de la oferta por parte de los propietarios, también de los promotores, de los inversores, y eso va a conllevar un mayor desequilibrio, ¿no?, entre la oferta y la demanda, y eso se va a ver más reflejado todavía en los precios altos. Probablemente será un respiro para estos inquilinos que verán como no les sube el precio de la inflación, ¿no? Pero sí que vamos a encontrarnos para esos inquilinos que quieran entrar de nuevo o por primera vez en el mercado, pues se van a encontrar un arrendamiento muy compacto, muy competitivo, en el que se van a crear muchas desigualdades para poder acceder a la vivienda, ya que sus cánceres de solvencia van a aumentar buscando más seguridad y más garantías en el inquilino. Y luego seguramente también veremos, sobre todo en Cataluña, que ya lo estamos detectando, cómo los propietarios van a intentar sortear la ley buscando pues nuevas fórmulas del alquiler, ¿no? Pasando, pues, por ejemplo, a las viviendas del alquiler turístico, y eso evidentemente contrae también la oferta del alquiler residencial, o también veremos cómo se arrienda la vivienda por habitaciones, porque así se escapa pues prácticamente de la ley de los arrendamientos urbanos y solo quedan regidos por el Código Civil. Y luego a largo plazo también es bastante importante que nos vamos a encontrar con un estado de conservación de las viviendas bastante pobre, ¿no? Se desincentiva a que se invierta, a que se mejoren, a que se reformen esas viviendas. No es de extrañar que dentro de unos años nos encontremos con un parque de vivienda todavía más envejecido, todavía más antiguo, y que va a ser como el principal requisito que tengan los inquilinos para entrar, ¿no? Yo quiero una vivienda cómoda, en la que me sienta a gusto, en la que la sienta como mi hogar, y evidentemente nos vamos a encontrar pues viviendas que no son del gusto de nuestros inquilinos. Por lo tanto, pues también eso ayudará a desequilibrar la oferta y la demanda, y por lo tanto empujará los precios al alza. Por otro lado, también hablábamos que se aprobó la ley de la vivienda, pero también el pasado 9 de mayo el Gobierno aprobó la creación de una línea de avales del Instituto del Crédito Oficial, el ICO, que cubrirá hasta el 20% de las hipotecas de las familias con hijos a cargo y de jóvenes de hasta 35 años, dentro de otros requisitos. ¿Qué supone entonces para la venta de viviendas la aprobación de esta línea de avales y a la concesión de hipotecas? Pues a mí me parece una medida a priori muy atractiva, pero insuficiente. Insuficiente porque han anunciado que para esta línea de avales hay 2.500 millones de euros a disposición de todas las personas que cumplan estos requisitos, ¿no?, y que quieran comprar una vivienda, pero esto realmente, hecho el cálculo y prorrateado el cálculo, corresponde aproximadamente a unas 50.000 familias. Si tomamos los datos de este 2023, solamente en febrero se firmaron casi 40.000 hipotecas en un mes, con lo cual va a ser algo prácticamente irrisorio, que creo que no va a llegar a generar un gran impacto dentro de la sociedad, ¿no? Insisto, la idea es buena, pero insuficiente. Y luego hay otra duda que se me genera, es que al final todo va a recaer, toda la responsabilidad de ese crédito hipotecario, al margen de que el Estado avale, la responsabilidad del crédito hipotecario va a recaer sobre la entidad financiera que preste el dinero. Y cada entidad financiera tiene sus propios criterios de financiación también y su propia filosofía a la hora de prestar dinero, ¿no? Y en muchos casos las entidades financieras, o al menos hasta el día de hoy, a no ser que peguen un giro, que en algunas concretamente me extrañaría, tienen muy claro que cuando alguien aporta un dinero no quiere que venga ni prestado ni avalado por un tercero, ¿no? Quiere que provenga de un ahorro propio, porque eso también hace una especie de radiografía del perfil económico del comprador, con lo cual eso me suscita pues dudas de qué va a pasar con esta campaña de avales, que insisto, está hecho quizá con muy buena intención, pero me resulta insuficiente y me genera dudas. Bueno, yo creo que la intención, o sea, el sacar esta medida antes de las elecciones, yo pienso que ya está dicha la intención cuál era,
Porque claro, estamos hablando que España tiene una población de 47,5 millones de habitantes, ¿vale? De los cuales de entre 20 y 35 años hay 7 millones. ¿Vale? Más o menos de media se van a prestar unos 50.000 euros, o sea, sí, 50.000 euros más o menos de media por hipoteca, ¿vale? De esta gente. Esto representa que solo 50.000 personas o familias se van a salir beneficiadas. De los 7 millones de personas que hay entre 20 y 35 años, solo el 0,7% se va a beneficiar de esta ley. Por lo tanto, yo pienso que la medida está muy bien, hay que incentivar la compra de viviendas, hay que ayudar a la gente joven, se está haciendo en otros países, pero es ni chicha ni limonada, ¿no? Como se dice. María, ¿querías añadir? Pues sí, nosotros valoramos también como positiva la medida, sobre todo porque facilitar el acceso a la compra de la vivienda de los jóvenes en un momento tan delicado, ¿no? En el que la interacción de los jóvenes en el mercado ha descendido en 10 puntos porcentuales, pues creemos que siempre es como un halo de esperanza que merecen. De hecho, la mayoría de nuestros jóvenes, el 70%, nos dicen que quieren convertirse en propietarios, pero que al no poder, a causa de su inestabilidad laboral, esa temporalidad, esa fragilidad que tienen en sus trabajos y de su situación económica, pues se ven obligados a vivir de alquiler. Y por lo tanto, creemos que es una medida positiva. Además, que creemos el hecho de incentivar la compra de vivienda, creemos que genera riqueza en nuestro país. De hecho, es que está comprobado que los propietarios en España tienen un patrimonio 33 veces mayor que el de los alquilados al tener una vivienda. Por eso, el país de propietarios creemos que es algo muy, muy positivo que tenemos en España, y hacía ya mucho, mucho tiempo que no se ponían medidas sobre la mesa hacia la compra de viviendas, sino solo hacia el alquiler. Así que bienvenidas sean hasta donde lleguen, claro está. Quería pasar ahora al último bloque de este debate, y es que según el INE, las compraventas de viviendas inscritas en el registro de la propiedad en el mes de marzo de 2023 han disminuido un 5,7% respecto al mismo mes del año anterior. Por parte del sector, os quería preguntar qué acciones se están llevando a cabo para incentivar el número de compras y la firma de hipotecas, que estábamos hablando ahora, ¿no?, de esta necesidad o de los beneficios de incentivar la compra. Bueno, yo creo que por un lado la intención del Gobierno ha sido sacar esta medida, ¿no?, para avalar al comprador. Quizá tenía que dar un paso más allá y replantearse pues medidas fiscales, descuentos fiscales a la hora de la compra y alguna otra medida que pudiera ayudar también, no solamente a los jóvenes, sino a las familias con hijos e incluso a rentas bajas, a que pudieran acceder al crédito para poder comprar la vivienda. Y seguramente todo esto desatascaría esta situación de mercado que vivimos actualmente. Sí, yo opino como Roberto. Al final, la primera piedra, pues yo pienso que ya la ha puesto el Gobierno con esos 2.500 millones de euros para ayudar a los más jóvenes, para incentivar la compra de viviendas. Y luego, pues bueno, yo pienso que también ahora estamos en un momento ya un poco convulso políticamente, porque ayer se anunciaban también ciertas decisiones del Gobierno de adelantar elecciones al 23 de julio. Y bueno, ahora también pues es difícil saber qué es lo que va a pasar, qué decisiones se van a tomar. Igual se toman muchas decisiones, ¿vale?, también por un tema de elecciones, ¿vale?, de hacer campaña, o igual pues no se mueve prácticamente nada a la espera de que se forme nuevo gobierno, si se forma. Por parte del sector privado, yo creo que siempre ha habido una mano tendida y un consenso dentro del sector inmobiliario a través de la colaboración público-privada, ¿no?, de conseguirla, y que se pueda crear pues un marco que agrupe la vivienda, el urbanismo, el suelo, que es la materia prima, para crear pues esa mejor o mayor accesibilidad para las personas con menos recursos, una seguridad jurídica en el mercado para nuestros propietarios, y también pues que dé confianza de cara al exterior, al inversor, y también una estabilidad para que el mercado inmobiliario se pueda desenvolver de manera sana, sostenible y equilibrada, que es lo más importante. Y por esa parte yo creo que el sector lleva ya años tendiendo esa mano, solo falta que la administración pública pues recoja ese guante. Pues con todos estos mensajes y con todas estas opiniones nos quedamos. Muchísimas gracias, Roberto Ballestero, Albert Egea, María Matos, por habernos acompañado en el debate de hoy. Gracias. Muchas gracias.
I fins aquí el programa d'avui. Avui també ens hem d'acomiadar del programa perquè avui és l'última emissió d'aquesta temporada de Parlant amb Crèdit. Així que amb totes aquestes informacions esperem que hagi servit de molt tots els debats, totes les informacions, tots els experts que han passat per aquest programa i moltes gràcies també a vostès per haver estat a l'altre costat de la pantalla amb nosaltres cada setmana.